Día número 33. Qué simbólico este número, el 33. A los 33 años, Jesús murió, dio su vida por vos en la cruz, a los 33 años. Y hoy arrancamos este día número 33. Vamos a arrancar con el libro de Éxodo, el capítulo 15. Pequeño repaso. Ayer vimos cómo Dios, en el final de Éxodo 14, vencía a los egipcios. El pueblo de Israel cruzaba en tierra seca en medio del mar y Dios luego esas aguas las volcó sobre los egipcios que murieron ahogados. Y te leo Éxodo 14, versículo 31, que dice: Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Eso fue lo último que habíamos visto ayer del libro de Éxodo, y ahora vamos a arrancar Éxodo capítulo 15, que dice así: Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré, sacaré mi espada, mi mano poderosa lo destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra. Hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por el medio del mar pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico: Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces Moisés
guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí, junto a las aguas. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 15 y vemos que esa alegría, ese cántico, luego de que vieron cómo los enemigos, los egipcios, habían sido derrotados, cómo habían cruzado el Mar Rojo a salvo, les duró poco la alegría, porque a los 3 días ya empezaron con los reclamos porque no tenían agua, se empiezan a quejar, y esto lo vamos a ver que es un patrón que se repite en este pueblo de Israel. Le faltaba mucha gratitud, ser agradecido, y tenían la queja a flor de piel. Eran rápidos para entrar en la queja. No debía ser nada fácil estar 3 días sin agua. Obviamente hay que entenderlo, estaban con niños chicos, todo un pueblo. Pero en vez de confiar en Dios, decir, bueno, ya vimos el poder de Dios, todas las manifestaciones, las plagas en Egipto, cruzamos por tierra seca, que es difícil para Dios, cómo no nos va a suplir de agua, pero la queja estaba ahí a flor de piel. Cosa para aprender y no replicar, que lo vamos a ir viendo en todo este pueblo de Israel, que se repite y no tiene que ser así en nosotros. Éxodo 16 arranca y dice así: después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. «Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto», protestaron. «Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal». Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: «Antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros?». Luego Moisés añadió: «El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros». Después Moisés le dijo a Aarón:
anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés: He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada le faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Pequeño paréntesis acá. La orden que dio Moisés de parte de Dios fue clara: no guarden nada para el día anterior, pero siempre había alguno que no hacía caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motivaba a no hacer caso en este caso? El miedo, el no confiar que para mañana Dios iba a proveer. Entonces decía: ay, si mañana no tengo, Dios nos suple de esta forma milagrosa este tipo de pan, este tipo de escarcha que parece un pan que le llamaron maná. Por las dudas guardo un poco para mañana. Seguramente era eso, ¿no? El miedo que lo motivaba a desobedecer. La falta de confianza de que la indicación, la orden, el mandamiento que viene de parte de Dios iba a ser lo mejor. Y eso lo llevaba a desobedecer, y Moisés obviamente se enojó. No me entienden, no soy claro cuando hablo. Sigo en el versículo 21. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El 6º día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día 7º,
pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Los israelitas llamaron maná al alimento. Pequeño paréntesis acá. Maná significa, ¿qué es esto? Como que lo vieron y dijeron, no tenemos ni idea qué es, le pusieron maná. Sigo, dice, era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de una efa, equivalía a 2 litros. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 16 y vimos cómo Dios proveyó de esta manera increíble el maná, este alimento, para que cada día pudieran comer en el desierto, donde no había almacenes, no había supermercado, no había granja para ir a comprar algo. Dios proveyó en el desierto, no se murieron de hambre gracias a la provisión de Dios. Y tenemos que confiar que Dios es nuestro proveedor. Vos tenés tal vez un jefe, trabajás en una empresa, pero no tenés que olvidar que el proveedor, el que suple nuestras necesidades, es Dios. Nos vamos para el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 5. Dice así: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. ¡Envíanos a esos cerdos!, suplicaron los espíritus. ¡Déjanos entrar en ellos! Entonces Jesús les dio permiso.
Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Pequeño paréntesis acá. Ocurre algo impresionante. Jesús libera a este hombre que se lastimaba, que se cortaba con piedras afiladas, que no lo podían sujetar ni con cadenas, que andaba entre las tumbas, que aullaba, que gritaba. Jesús lo libera de todos esos demonios, de una legión de demonios que tenía dentro. Y no deja de sorprenderme a mí esto, de que las personas de ese lugar lo echaron a Jesús. En vez de decirle: Jesús, transformá mi vida así como transformaste la de este hombre, tuvieron miedo y lo echaron a Jesús. Es una cosa de no creer, ¿no? Dios transformó la vida de este hombre. Lo que nadie podía hacer, lo que la ciencia no podía hacer, lo que ningún ser humano podía rehabilitar a esta persona, Jesús lo hizo en un instante. Lo liberó de esta posesión demoníaca y este hombre se fue a contarles a todos. Quería seguir a Jesús, quería ir a la barca con Jesús. Jesús le dijo: no. Anda a los de tu casa, anda a los de tu región y contales lo que Dios hizo en tu vida. Contales de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Sigo en el versículo 21. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: «Mi hijita se está muriendo», dijo. «Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento.
Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: «Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro». Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: «No tengas miedo, solo ten fe». Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme». La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, levántate». Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Y ahí finalizamos con Marcos capítulo 5, con esta historia increíble de Jesús resucitando a una niña de 12 años que estaba muerta. Las personas se rieron cuando Jesús llega al lugar. Le dice: «¿Por qué tanto lamento? La niña no está muerta, sino dormida». Y se rieron de Jesús. ¿Cuántos hay que se ríen de Jesús? ¿Cuántos hay que no creen en las palabras de Jesús? ¿Cuántos hay que no creen que Él sea realmente el Hijo de Dios? ¿Cuántos hay que no creen que el que le abre su corazón y le dice a Jesús: «Salvame y perdoname», va a ir al cielo, va a tener vida eterna? Pero vos y yo no somos de los que nos reímos de Jesús, somos de los que le creemos a Jesús, de los que confiamos en su palabra y descansamos en que lo que Él dice se va a cumplir. Amén. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga.